Welcome to the Startup Grind. Jaime, ¿cómo te sientes estar en tu ciudad esta noche con esos emprendedores? Es maravilloso e intimidante, para decir la verdad. ¿Sabes que yo estaba en Silicon Valley la semana pasada y yo escuché a exponer el CEO de Lyft, ¿ok? Y Lyft es un competidor de Uber. Y Lyft, ¿quién aquí sabe cuánto vale Lyft en su última ronda de financiamiento? ¿Quién sabrá? Es más que 800 millones de dólares, ¿ok? Y dijeron al CEO de Lyft, que Logan se llama él, que él era demasiado bueno en inglés. You were too nice. ¿Cómo se dice eso? Demasiado lindo, demasiado bueno. Buena gente, ¿no? Era demasiado buena gente para ser CEO de un startup, ¿ok? Y no era así. Tú, si eres buena gente, también puedes ser un CEO, ¿ok? Y Jaime es un buen ejemplo de un CEO que es súper buena gente. Estoy súper feliz que él nos acompañe esta noche. ¿Alguien te ha dicho antes que eres demasiado buena gente para ser CEO? No, pero gracias. No eres buena gente, pero no demasiado. Qué bien. Lo tomaron mal, eso no, así no lo quería decir. Ok, mire, vamos a comenzar desde el principio, Jaime. ¿Dónde te crearon? En la uni. Bueno, ¿te refieres en la ciudad donde... ¿Qué país? ¿Qué zona? Bueno, de verdad toda mi vida la he vivido acá en Perú, en Lima. Tuve la suerte de por lo menos tener una experiencia un año cuando tenía 6 años en estar en Nueva York, que como le he comentado a varias personas en el pasado, ayudó a tener un mejor dominio del idioma inglés, que aunque parezca innecesario, ayuda mucho, especialmente si su rol es el de vender, el de comunicar, y eso me ha ayudado bastante en el camino. Pero la verdad toda mi vida la he pasado acá en Lima. He estudiado en colegios en Lima, he estudiado en la Universidad de Lima y sí, acá me he formado. Mis padres son también de acá de Perú. Qué bueno. ¿Sabes quién sería un buen startup? Una academia de inglés. Uno se vendió por como... ¿Open English? Sí. Hay muchos, ¿no? En Brasil se vendió el loco que se cambió su nombre a Wizard, ¿viste ese? Se vendió por, no sé, $500 millones también, hay muchos. Ok. Se hizo por los venezolanos, ¿no? ¿Tus padres eran muy emprendedores o tú siempre eras muy emprendedor? ¿Cómo fue? Mis padres no son emprendedores por naturaleza, o no iniciaron su vida siendo emprendedores. Más bien el que era emprendedor era mi abuelo. Él estudió Derecho, trabajó para buenos estudios acá en el Perú y desde muy joven ocupó varios cargos importantes en directorios y decidió poner su propio estudio de abogados que al día de hoy es uno de los más reconocidos acá en Perú. Qué bueno. El estudio Barrios. ¿Y cuál es? Vamos a hacer el estudio Barrios Fuentes, ¿no? Qué bueno. Y yo desde muy joven tenía aspiración a temas de emprendimiento. Tenía pequeños negocios que corría cuando estaba en el colegio, ¿no? La clásica de revender cosas, de comerciante, importaba, producía mis propias cosas para vender y incluso en una época me volví prestamista, tenía como que mi propio banco y cobraba mis intereses. Yo les dije que no era tan buena gente, ¿no? Así. Bueno, pues todos tenemos negocios que no estamos tan orgullosos en el pasado. Pero hace no mucho, hace 15 años, mi madre la despiden de la empresa en la que trabajaba y pasó de hacer un negocio de trading de minerales a pasar a ser una empresa de educación para ingenieros y se convirtió en una emprendedora. Y cuando la veo digo, ella tenía el emprendimiento nato igual que su papá, mi abuelo, y para mí es una de mis grandes inspiraciones. Mi madre es una gran inspiración de emprendedora. Y mi padre de perseverante, más de 30 años trabajando en la misma empresa y dándole el máximo de su capacidad. Qué bueno, Jaime.
Y su juventud era muy técnico, se enseñaba a desarrollar desde los 3 años, como... mi historia no es la típica de que a los 16 años ya era hacker y cosas por el estilo. Esa es la historia de mi socio, CTO. La mía más era de recursero. Cuento una pequeña anécdota. A los, qué sé yo, 10, 11 años me pasaron la voz para ser los que aparecen como asistentes en estos shows de televisión y usaba el polvo de Onofrio, y entonces yo era la propaganda. Y mi amigo le pagaban hacía la propaganda de Chiqui, y a él a la hora de pagarle le dieron en efectivo y a mí me dieron en helado de Onofrio. Claro, cualquier niño diría, bravazo, qué excelente, tengo helados para todo el verano. Para mí era, ¿qué hago con esto? Lo voy a vender. Entonces me iba de oficina en oficina, ponía mi puestecito y le vendía en el verano el helado a todo el mundo, hasta que mi hermano también participó, también le pagaron un helado, entonces yo le compré sus helados y vendí todos. Ese tipo de cosas hacía, pero siempre me gustó la tecnología de la información, entonces siempre era hábil con programar un poco, o ¿no? Tech savvy, como se dice, no programador así increíble, pero tech savvy, y creo que eso es lo que me llamó la atención a continuar con el tema de IT y con el tema de business. ¿Tú crees que para ser CEO o arrancar una compañía de software es necesario saber desarrollar un poquito, hacer código? Una de las mejores historias ha sido de uno de mis grandes amigos, mentor y ex jefe, César Ceballos, dueño de la empresa ASICS, que él arrancó estudiando física en la Católica, a la mitad de eso se pasó a la de Lima a estudiar economía, terminó como economista y luego puso su empresa de desarrollo software web multimedia y aprendió a programar páginas en HTML cuando el internet no era nada, o sea, él básicamente trabajó en internet y aprendió por su cuenta a hacer esto y ha creado una gran empresa. Y yo creo que sí, o sea, no necesariamente tienes que ser el desarrollador de software número 1 en el mundo para poner una empresa de software, es saber jalar el mejor talento. Qué bueno. Una vez tú has comentado que desde que la universidad te mata el emprendimiento, pero tú sí asististe a la universidad, ¿no? Claro, yo fui a la universidad, creo que es algo que de todas maneras hay que hacer su pregrado por lo menos. Incluso una vez di una charla sobre por qué la universidad mata el emprendimiento, mientras que yo era profesor de la Universidad de Lima y coordinador de la oficina de emprendimiento, y era más porque siento que ni bien entré a la universidad, todo lo que yo hacía, esto de hacer emprendimiento, no me lo fomentaban y más bien me querían preparar para ser gerente general de una gran empresa de software, que no está mal, me parece muy bien, pero no iba más con mi perfil. Y son 5 años que, digamos, desperdiciados entre comillas, que recién una vez que terminé lo volví a hacer, ¿no? Mientras estuve en la universidad trabajé en Siemens en Alemania, en Pricewaterhouse aquí, en IBM, y son experiencias espectaculares, pero era ya el bicho de que necesito poner mi empresa sí o sí. ¿Cuál era tu emprendimiento de alto impacto, la primera que tenías? Bueno, no sé qué tan gran impacto habrá sido lo primero que creé. Apuntado, ¿no? O sea, con idea grande. El primer negocio que inicié fue poner en práctica lo que sabía, y era consultoría en lo que es tecnologías de la información. Y dijimos, ahorita lo que está un poco de moda es el tema de las pymes, cómo las puedo ayudar, y empecé a hacer consultoría para pequeñas y medianas empresas. A la par dije, bueno, apareció una gran oportunidad de hacer un startup de reserva de canchas deportivas en internet, y eso que es en el 2009, 2010, y me pareció que eso era lo que en ese momento era lo que quería hacer, cosa que en el tiempo fue cambiando. Y ¿puedes contarnos un poquito del desarrollo de la evolución de varias compañías y cómo fuiste como
llegando a tener mejores ideas cada vez? Y no sé si tal vez comenzaste No, sí, con la está bien. mejor idea la primera vez. No, bueno, uno cree siempre de que la idea es la que tiene fantástica y que no puede ser mejor, pero no es verdad, siempre se puede mejorar. Y la verdad es que yo lo que veo un poco más de mi pasado no es todas las cosas que he hecho excelentes, más bien es un montón de las cosas que he fracasado, donde hay oportunidades de aprender y no cometer los mismos errores. Y es una de las cosas que a veces comento y me gusta por ejemplo, del Silicon Valley, y que veo que acá empieza a cambiar y es algo que me encantaría fomentar, que es la cultura del fracaso. Y yo siento que toda mi experiencia ha sido una serie de fracasos que me han ido ayudando acá a avanzar, a aprender. Porque no puedo llevar un curso en la universidad o en un programa que te dicen todos los errores sabidos y por haber que tienes que evitar. Y básicamente en algunas ha sido aprender a buscar buenos socios, con que te complementen, saber identificar mejor tu mercado, entre otras cosas más. Pero ha sido una experiencia que me ha enseñado bastante. Yeah. ¿Y qué sugerencias tienes para los emprendedores presentes de cómo sobrevivir una fiesta navideña con tu abuela cuando te fracasas en tu emprendimiento? La verdad es que a veces la familia no sabe muy bien qué es lo que estás haciendo. A veces te dicen, eres emprendedor, o sea, estás desempleado. De hecho lo recibía bastante, ¿no? Porque claro, lo que muchos ven es cuánto dinero estás metiendo en el bolsillo cada mes, ¿no? Esa es la manera de medición, y la verdad, como yo les decía, no es tanto de cuánto plata puedo hacer yo ahorita, porque en verdad, para tal caso me busco un trabajo que es más seguro y probablemente gane más dinero, sino es un estilo de vida, el estilo de vida de ser emprendedor, que tiene estos sub y bajas bien variados, pero que siento que por ahí está el camino. Entonces, explicarles esa filosofía costó bastante tiempo. Mi padre y mi madre, a pesar de que me decían todo el tiempo, no pongas tu negocio, mira lo complicado que es el que yo tengo, mira lo que todo el mundo ha tenido que sufrir, mejor tú puedes conseguir un buen trabajo. Pero a pesar de que yo les decía que sí quería tener mi propia empresa, fueron bastante buenos, me han apoyado. Y más reciente, cuando participé en Singularity University, les pedí que vayan para que vean cómo es el ecosistema, cómo es la gente que está ahí, y creo que les cambió mucho la mentalidad. Yo he tenido experiencias muy similares. Mi papá, como emprendedor, siempre me decía, Robert, por favor, seas un dentista, por favor, no te metes, ¿no? Pero yo siempre digo a mis amigos, si tienen que hacer emprendimiento por amor, por impacto, por cambiar el mundo, ¿no? Hay muchas maneras mucho más fáciles de ganar dinero, ¿no? Entonces, emprendimiento de alto impacto realmente se hace por pasión, ¿no? de verdad. Qué buen ejemplo para nosotros. ¿Sabe qué? Para cambiar un poquito, muchos de los emprendedores acá están buscando unos socios, no tienen ese equipo completo de que habló Rollo, ¿no? Un visionario, Jaime, un buen vendedor, un buen desarrollador. ¿Qué sugerencias tienen para los presentes de encontrar buenos cofundadores? Para comenzar, este tipo de iniciativas como las que haces de networking son fundamentales. Muchos de los socios con los que he arrancado en el pasado, claro, comenzaron siendo amigos de infancia o de la facultad, pero después ha sido más por el networking, por las conexiones que podía generar. A veces lo que son los weak links, esas conexiones que son del amigo de tu amigo, a veces son mejores partners, mejores socios que un amigo cercano. Aparte de lo que es networking, es cuando conoces a alguien con el que quieres trabajar, darse un tiempo de prueba. Acá la legislación peruana no es tan amable, digamos, para poder constituir una empresa, ver si funciona y después la elimino a los 6 meses o al año. Es difícil. En cambio, afortunadamente para Estados Unidos, yo puedo constituir una empresa en un día, y si es que al año no funciona, simplemente la puedo liquidar en el mismo día. Entonces te da ese espacio para poder probar y darse cuenta si es que son compatibles o no.
Y, O sea que yo sugeriría que acá trabajan en proyecto. Ni lo dicen una compañía al principio, ni lo tienen que poner no tienes que persona constituir, jurídica, ¿no? no tienes que constituir una persona jurídica. Si quieren, digamos, supuestamente se confía uno en el otro, y lo que deberían de arrancar es, ok, tenemos un proyecto, tendremos ahorita sin pensar en la participación que tiene cada uno, porque el clásico error es decir, pero yo tuve la idea y yo voy a ser el CTO, entonces yo tengo que tener el 40 y tú porque esto tanto, y se empiezan a repartir y no han iniciado. Entonces mejor es arrancar y después de 6 meses te vas a dar cuenta, oye, no estás trabajando como dijiste, la idea no vale nada, lo que vale es la ejecución. Y ahí es recién donde te das cuenta de la participación. Y eso como ejemplo, en Singularity, cuando tuve que constituir la empresa, porque todos teníamos que constituir una empresa, en vez de arrancar con ya las participaciones, todos teníamos una non-profit, es decir, no tiene stocks, nadie se reparte la participación. Es cuando deseas convertirla en una for-profit que dices, ok, la repartición. Y como nos dimos cuenta que todos aportábamos bien en partes iguales, es que decidimos que debería ser equitativo. Esperes hasta que tienes el producto entendido, ¿no? El mercado entendido un poquito, ¿no? Sí, Yo siempre también decimos date before you get married, right? Sí, Date before you marry. Okay, true. ¿Saben qué? ¿Cómo ese CTO que tienes, que me hablaste tan positivamente, cómo lo encontraste? Todos los 3 socios que tengo en Arcturus BioCloud los conocí durante el programa de Singularity University. La primera semana del programa empezamos a aprender lo que era biotecnología y para mí era bastante nuevo. Para él ya había empezado a investigar, a leerse un montón de libros. Él ya tenía clarísimo que a partir de 2015 en adelante todo lo que él va a invertir va a ser en biotecnología e inteligencia artificial, porque él considera que ahí está el futuro. Y me gustó mucho su filosofía, compartimos la misma pasión de que la biotecnología puede ese es el momento y va a revolucionar mucho. Y entonces teníamos muchas conversaciones y es por eso que decidimos trabajar juntos. Yo he escuchado que este año en Perú va a haber, vamos a ver si es rumor, la competencia de Singularity aquí en Perú. Okay, vamos a mandar una... Así amenazado. Si alguien sabe más detalle de eso, pueden decir si quieren. Tienen un poco ya para hacerle marketing a Singularity, es una oportunidad muy interesante y hoy día ya no hay excusa de que por dinero no puedo ir, porque es o entro con el GIC, que es la competencia, o Google ha invertido un montón de dinero para que todo el mundo pueda, para garantizar que todos los espacios se cubran. Qué bueno. Ok, no hay nadie más que quiera hablar de la competencia de este año. ¿Sí? Gary. Oh, okay, Gary. Pero bueno, tenemos aquí el ejemplo de un gran emprendedor. Tengo la suerte de haber conocido a Jaime cuando yo fui un curioso del ecosistema de emprendimiento en Perú. Yo no sabía nada ni qué era la palabra startup y me invitan a un evento que se llama First Tuesday. Y yo recuerdo claramente que una de las primeras personas que conocí en el evento fue Jaime. Y él hablaba de que recién había regresado de Stanford, tenía un proyecto en un temas médicos. Solo para aclarar, no estuve en Stanford, fue una semanita nada. Pero acababa de llegar de Stanford y tenía un proyecto para algo médico, me acuerdo clarísimo. Y a mí me dejó impresionado y ya con eso, ¿no? Bueno, él acaba de regresar de Singularity y hemos hecho un esfuerzo grande en el ecosistema local, hablado con casi todos los actores y finalmente el gobierno del Perú va a financiar a una competencia local para que un emprendedor peruano tenga un puesto asegurado para que participe en el Singularity este año, en el programa del 13 de junio al 25 de agosto. Y esperamos en colaboración con Alta, Dorado, con Cofide y con otros actores del ecosistema hacer una convocatoria y que todos ustedes puedan participar y ir asegurados al programa. Gracias, Gary. Entonces, si quieres ser como Gary, Jaime, postula. Ok, eso del Stanford me acordó de un amigo que estaba vendiendo su startup. Entonces, él fue al edificio del competidor de la compañía que él quería que le comprara y le decía, mire, aquí estoy en la casa de su competidor, ¿qué me vas a ofrecer, no? Para que creen que estaba negociando con ellos. Pero,
Sí estabas en Stanford, no estudiaba, pero tocaste la tierra. De hecho, ese viaje, ya que lo mencionan, fue uno de los que me cambió la mentalidad de cómo ser emprendedor, porque cuando inicié, ni bien terminé la universidad, era más de cómo crear una pequeña empresa. Y cuando fui a Stanford, la mentalidad, el programa era como una especie de lavado de cerebro a la mentalidad de Silicon Valley, ¿no? Cómo hacer un startup, el tema de los investors, el pitch, y conocí varios contactos que hasta el día de hoy he podido mantener una amistad. Mire, uno de los temas que siempre yo como inversionista acá en Perú escucho es, mire, pero necesito un mentor, ¿no? La semana pasada yo escuché un discurso del gran inversionista Vinod Khosla, ¿okay? Y él dijo, teniendo un experto, una persona de la industria de la cual estás tratando de disruptir, puede ser peligroso para tu emprendimiento, ¿no? ¿Qué opinas de esto en cuanto a el tipo y la calidad de mentores que debes tener? Claro. Ya que mencionas el tema de los expertos, como decían en Singularity todo el tiempo, el experto es el especialista en decir no. Ellos saben cómo decir no se puede. Y es por eso que a veces muchas de las innovaciones vienen de gente que no era del ecosistema, de la industria, porque viene con otra mentalidad, que es muy parecido a lo que estamos haciendo. O sea, los tres que iniciamos este emprendimiento, ninguno venía de la industria de biotecnología. Ya nuestro cuarto cofundador sí es de la biotecnología, pero él tampoco no se siente como que se ha amarrado a lo clásico. Pero el tema de tener mentor sí es importante. En mi caso, y creo que hablo por muchos, el mentor no solamente es el que te va a decir cómo deberías manejar tu negocio, sino el mentor también es el que ya ha pasado por lo que tú estás pasando y es el que te puede ayudar a pasar la vida del emprendimiento, y en esos momentos de sufrimiento te puede ayudar a recogerte. Entonces, en mi caso, por ejemplo, César Ceballos, que es el que mencioné hace un rato, ha sido una gran ayuda, porque en los momentos donde ya estaba bien abajo, ha sido el que me ha podido dar ánimo tanto en la vida personal como en la profesional. Entonces, eso es lo que yo creo que un mentor aporta bastante. Yeah. Háblanos de su compañía y qué hace, y cómo tú, siendo peruano, llega allá al Silicon Valley y ahora tú eres el que manda el equipo y grita a todos, ¿no? Como eres normalmente. La idea por mucho tiempo era, quiero llegar a Silicon Valley, ¿no? Porque es digamos, tipo la meca de esto, que no significa que es el lugar único para hacer emprendimiento, pero sí es un lugar que me llamaba siempre la atención, y siempre buscaba, bueno, ¿cómo hago para poder llegar ahí? Y una de las ideas era, bueno, voy a estudiar en el extranjero, me buscaré una beca o algo por el estilo, y me iré a estudiar en una universidad. Y cuando aparece lo de Singularity University, digo, esto es. No quiero hacer un MBA de 2 años, porque voy a estar ya con eso que quiero hacer, ¿no? Y cuando aparece lo de Singularity, que son 10 semanas y son más hands-on, o sea, hacer, dije, esta es la oportunidad. Entonces, haber ingresado al programa me abrió las puertas, porque ya tenía el networking que necesitaba para poder instalarme allá, poder tocar puertas. Y básicamente lo que hace Arcturus BioCloud es, hemos creado una plataforma en línea que permite a cualquiera, desde cualquier parte del mundo, con el conocimiento más básico que tienen en biología, poder hacer transformación genética en bacterias. Es decir, poder insertarle un gen a una bacteria para modificarle su comportamiento y que funja una función que tú quieres que haga. Básicamente, hoy día la bacteria la usan como si fuera un robot vivo. La reprogramamos para que haga algo, para que produzca energía, para que saque oro de placas, para que produzca plástico en base a residuos orgánicos, para que en el tema de medicina pueda curarte de algún tipo de infección, entre otras cosas más. Qué raro, eso es como la 5ª vez que escucho esta idea esta semana. No.
O sea, eso merece primero un aplauso, por favor, para Jaime. Tenemos un peruano que está haciendo lo que decimos en inglés un swing for the fences, ¿no? O sea, está tratando de impactar el mundo y hacer el bio... Ni lo sé repetir, el biogenetic transformation, tan común como un PC en tu casa, ¿no? Entonces, básicamente, y eso que iniciamos con esa idea, ¿cómo vamos a hacer una máquina que pueda cualquiera adquirir? Tipo, ahora que hay el 3D printing, que es algo que ya uno puede comprar y tener en su casa, ¿cómo puedo hacer lo mismo pero para transformación genética? Pero claro, ahí no es tan sencillo como imprimir plástico. Esto está tocando vida viva, y, digamos, un organismo vivo, y aparte el tema de las regulaciones son bien pesados. Entonces dijimos, ¿qué tal si nosotros centralizamos todo y lo haces por la computadora? Ya. Qué bueno, qué bueno. Y eso realmente si vamos a tener el impacto que queremos tener en Perú, esos son los tipos de ideas que tenemos que apostar. ¿Por qué no en Perú? ¿Por qué no? Y todo, así se puede como cualquier otra parte del mundo, ¿no? El startup grind quiere decir moler, ¿no? O sea, esforzarse bien fuerte y las cosas no son siempre así de fácil, ¿no? ¿Nos puede comentar de su día más complicado, más estresante de sus emprendimientos? Claro, el grinding, el proceso de grinding es realmente como no tienes un roadmap, un camino claramente marcado, estás chocándote contra la pared constantemente, buscando para dónde vas. Y creo que uno de los momentos más estresantes en uno de los startups fue cuando inicié el MedSquare, que era el de medicina, y dije, bueno, yo puedo ser solo, no necesito a nadie, yo mismo soy, y levanté una pequeña cantidad de dinero a través de las 3 Fs, ¿no? Friends, Family and Food, ¿no? Y más un poco food, creo, pero la cosa es que me choqué contra la pared varias veces, se terminó el dinero y ahora, como eran personas que yo les había mostrado más confianza y los respetaba bastante, dije, bueno, yo les tengo que repagar este dinero, y era frustrante tener que dejar lo que uno estaba haciendo para volver a trabajar en una empresa, para recuperar ese dinero, pagar la deuda y decir, ok, ahora puedo volver a intentar. Wow. Son 7:15 quiero tomar unas preguntas de la audiencia acá, pero antes de eso, ¿qué sugerencias tienes para los emprendedores acá? Tal vez unas áreas en que tú emprenderías ahorita en LATAM si estabas emprendiendo hoy día, unos problemas que ves en Perú que sería bueno para... Yo siempre digo que un emprendimiento debe comenzar con un dolor o un problema que uno resuelva, ¿no? Claro. Sí, o sea, creo que si lo digo es repetirlo, porque de hecho todo el mundo ha escuchado la clásica find the pain y ahí vas a encontrar la solución que puedes crear, y como decía Peter Diamandis en Singularity, si me das un problema que sufre 1 billón de personas, entonces me has dado un mercado de $1 billón, por decirlo así. Claro, o sea, el objetivo es encontrar algo que uno ha identificado que puede resolver, pero eso es complicado llegar a eso. Para mí es un poco más encontrar el equipo ideal que comparten el mismo norte, porque no sabes exactamente cuál es el producto que van a hacer, pero sí sabes hacia dónde quieres ir. Y nosotros desde el inicio dijimos, nosotros queremos hacer que la biotecnología llegue a las masas, y arrancamos haciendo cosas que realmente eran absurdas, pero que han ido evolucionando, pero manteniendo ese mismo rumbo. Y eso creo que es lo que ha garantizado muchos startups que continúan a pesar de que han transicionado sus productos en el tiempo. Yeah. Y acá en el Perú, honestamente no sé exactamente si yo tuviera que emprender nuevamente qué haría. Creo que es algo que
dependerá mucho de la persona, porque uno puede trabajar en el sistema financiero y encuentra un problema de su día a día que lo puede resolver. O si alguien trabaja en la industria de alimentos, encuentra algo. O si trabaja en una minera, encontrará algo. Entonces, depende mucho de la experiencia de cada uno y los errores, los problemas que puede identificar. Ok, muchas gracias, Ani, eso es muy, muy valioso. Vamos a tomar unas preguntas de la audiencia. Quería saber si habían hecho algún estudio, bueno, acá mi socia no lo había visto, Carlita, si habían hecho algún estudio para la postergación del envejecimiento del adulto mayor. Está muy avanzado, si es que existe algo así. Que normalmente cuando recibíamos las ponencias era nada de bebidas y nada en el salón, pero él exigió de que cuando él expone él necesita tener una cerveza en su mano. Entonces a todos nos dio cerveza. Y el señor está trabajando en lo que es aging y cómo hacer que el proceso, retroceder el proceso de envejecimiento. Y él no viene sus antecedentes no son de medicina, viene de otro sector, pero lo que está viendo es, muchos están trabajando en cómo cambiamos nuestra genética para que nunca nos enfermemos, o luego medicina para curar el cáncer. Él está yendo como un punto intermedio que viene a ser, ni bien una célula es defectuosa y el cuerpo no la repara automáticamente, atacar y hacer esa falencia, cumplir esa falencia. Y si es que este sistema lo logra hacer, en teoría no envejeces. Tus células, cuando uno envejece es porque empiezan a fallar, a no cumplir el 100% de lo que deberían hacer. Y él está justo yendo a arreglar ese problema que no muchos habían pensado que era el camino correcto. Te recomendaría que busques a Audrey de Grey, y te vas a dar cuenta por la barba larga que ya te me comenté, y es realmente una eminencia en este campo. Silicon Valley. Silicon Valley también. ¿Y cuánto tiempo están en el proyecto? ¿A qué punto están ahorita? Nosotros iniciamos esta empresa en julio del 2014 como, digamos, mandatoriamente por Singularity, ¿no? Entonces formó una non-profit, non-stock, bacán, 3 socios. Peleamos por mantener un equipo chico, porque cuando es un equipo grande ya es un problemón. Y ni bien acabó el programa, cada uno regresó a su país y continuamos comunicándonos. Y yo sabía de proyectos pasados, de años anteriores, que eso pasaba, que se comunicaban, tenían una reunión 1 o 2 veces por Skype y dejaban que se enfriaran las cosas. Entonces yo les dije que no, tenemos que avanzar, yo realmente quiero hacer esto. Y no teníamos todavía el producto bien conciso, y decido, y para esto mis 2 socios son de Brasil, de Sao Paulo, entonces me cojo un avión y me voy una semana a Sao Paulo para cerrar la idea y luego decir, ok, ¿cuál es el camino para llegar allá? Y el que decidimos es aplicar las aceleradoras en Estados Unidos, que me parece uno de los caminos. No es el único, pero es un camino bastante interesante. Entonces, y acá es donde también cuento un poco mi experiencia de fracaso. Yo he postulado 3 veces a Guaira, no he ganado, incluso postulé cuando papá ya ganó, y tenía un puesto, pero bien ganado. Y fue finalista y sí, llegamos a la final. Luego he presentado un Startup Chile, tampoco no la hice, y con Arturus BioCloud me presento a Y Combinator, que es una de las más conocidas a nivel global y que realmente me moría de ganas de ingresar porque le habían salido startups impresionantes. Y durante ese proceso, en ese tiempo en Brasil, lo que hicimos fue matarnos por hacer una buena presentación para Y Combinator. Incluimos al 4º partner, que es colombiano, que ha hecho su PhD en Brasil, y los 4 hicimos la presentación para Y Combinator. Estábamos segurísimos que la podíamos hacer y no llegamos ni a las entrevistas. Entonces dijimos, bueno, hay que continuar. Entonces presentamos a Techstars, y Techstars es también otra grande. Hay Techstars Nueva York, Techstars San Francisco, Austin, Boulder y no sé cuántos lugares en el mundo. Y acá, a diferencia, llegamos a la final, llegamos a las entrevistas ya
con todos los socios. Me acuerdo haber tenido la entrevista virtual y era una mesa de directorio y yo era la pantalla ahí. Y me daba unos nervios porque eran todo este grupo de gente haciendo unas preguntas sumamente complicadas para ver si es que me aceptaban o no me aceptaban en este programa. No me aceptaron tampoco. Es más, me dijeron, bueno, el de Techstars Austin está interesado. Y yo, pero Austin, ¿no? O sea, Nueva York te lo acepto, ¿no? Hay un ecosistema de biotech, pero Austin, bueno. Y hubo un tercer programa que me presenté, que era IndieBio. Y es medio nuevo, pero había escuchado muchas cosas buenas de ellas y era especializado en biotecnología. Y dije, bueno, pues hay que ponerle más esmero a esta aplicación. Y llegamos a las entrevistas, incluso usamos todo el networking que pudimos con nuestros contactos para entrevistarnos antes que las entrevistas incluso comenzaran, para que los mismos que van a entrevistar me den las recomendaciones. Y me ayudó un montón, llegamos bastante a la final, y cuando sentí que ya estábamos bien cerca, es que le digo a mi socio, vamos a la conferencia de SynBioBeta, que es una de las conferencias más grandes en biotecnología, en San Francisco. Conozcámonos en persona, tratemos de buscar los proveedores que necesitamos, y en ese pequeño viaje que hicimos, conseguimos el proveedor de la tecnología que estamos usando hoy día, conocimos a los 3 inversionistas que manejan el programa, y conseguimos la inversión. Qué bueno. Gracias, un gusto. No, realmente es gran inspirador poder ver todo lo que has hecho. Como emprendedor uno crea la habilidad de ver oportunidades donde no las hay, constantemente. ¿Cómo haces tú personalmente para mantener el enfoque y la perseverancia para no distraerte? Porque esos son uno de los errores que cometí en el pasado. Cuando decidí terminar la universidad y dije, bueno, ser emprendedor, puse 2 empresas. No, es absurdo, ¿no? O sea, no has hecho ni una y ya estás haciendo 2. Y entonces me enseñó mucho. O sea, quería fracasar rápido, ¿no? Sí, no fail often to succeed sooner, ¿no? Como dice el tío. Pero claro, era el tema de que, tú eres ingeniero de sistemas, ya, entonces yo quiero que tú seas mi CTO. Pero yo tengo una empresa, pero no importa, haz 2. Entonces, esos errores los fui entendiendo desde el inicio y después ya me enfoqué en una sola cosa. Y en el día de hoy, ya no solamente es el foco de no hacer más de una empresa a la vez o más de un trabajo a la vez, es el no hacer más de una funcionalidad a la vez. Porque claro, ahorita alguien en la industria me dice, pero Jaime, sería fantástico que además de lo que estás haciendo, puedas sintetizar el ADN y después secuenciarlo, y paso a paso. Primero, un pedazo del proceso, si eso funciona, vamos viendo dónde hay más necesidad. Pero el tener foco en algo es muy importante. Por más que digas que es chiquitito, mejor es hacer algo chico bien, hacer un montón de cosas mal. Ok. Buena pregunta, buena respuesta. Ahora, con la última pregunta, la más importante, la más seria. ¿Quién es tu superhéroe o persona histórica favorito y por qué? Te voy a dar 2. Ok. ¿2? Uno ficticio. No cabe decir que uno no, ficticio. Vamos a tener foco, Pero te puedo dar 2. Ok, 2. Uno real. Eres el superstar de la noche, tú escoges. Yo puedo. ¿Qué decir? El ficticio es Tony Stark. Me gusta una persona brillante, ¿no? Y que no tiene superpoder, sino que él mismo se lo ha podido crear. Eso es lo que me parece bacán, ¿no? Aparte me da la pelirroja, ¿no? Pero eso es otra. Y real es un político americano, no por me gusta la política, nada por el estilo, sino por su perseverancia. Es un personaje que desde muy joven se metió a la política y aspiró a ser senador, y no la hizo, congresista, no la hizo, trató de ocupar todos los cargos habidos y por haber para ser político, y creo que más después de 40 años consiguió su primer puesto político como presidente de Estados Unidos, que era Lincoln. Entonces ese tipo de perseverancia es, no sé si hubiera podido soportar tantos fracasos por casi 40 años, pero es inspirador. Muchas gracias, Jaime. Gracias por tu tiempo. Un aplauso para Jaime.